Pensemos en esta escena por un momento porque, parece sacada directamente de un thriller financiero. Sí, es una locura. Es marzo de 2017. Son las 3 de la mañana. Alex Hormozi está sentado en la oscuridad frente a su computadora. Y su esposa y socia, Leila, le da unos toques rápidos en el hombro. En la pantalla no hay buenas noticias. Para nada. Hay una cascada de números rojos que no se detiene. Menos 499, menos 299, la cifra final marca un total de $150,000 en reembolsos procesados. Todo en una sola noche. Y el motivo es, lo más irónico de todo esto. Totalmente. Resulta que los dueños de los gimnasios a los que les habían conseguido decenas de clientes nuevos se asustaron. Literalmente algunos se subieron a una silla en sus locales y les dijeron a esos nuevos clientes que pidieran su dinero de vuelta. Porque no sabían cómo manejar ese volumen operativo. No querían lidiar con tanta gente. Exacto. Y esa noche estaban en la quiebra absoluta. Todo el dinero de sus ahorros había sido borrado. Y sin embargo, a partir de descifrar cómo generar, y más importante aún, cómo gestionar esa demanda, ese mismo emprendedor logró superar los $100 millones de patrimonio neto a sus 32 años. El contraste entre esa noche de crisis total y la construcción de un imperio es probablemente una de las transiciones más fascinantes en el mundo de los negocios recientes. Y ese es precisamente el centro de nuestra sesión de hoy. Así es. Lo que vamos a analizar a fondo es el material del libro 100M Leads de Alex Hormozi. La misión para esta inversión profunda es decodificar paso a paso el sistema exacto que extraemos de estas páginas. La promesa para quienes escuchan es que al terminar este análisis tendrán una comprensión clarísima de cómo hacer que perfectos desconocidos levanten la mano, muestren interés real. Vamos a seguir una ruta muy clara. Vamos a comenzar entendiendo qué es realmente un lead que vale la pena. Luego vamos a explorar los 4 canales fundamentales de adquisición que plantea el libro. Los básicos: orgánico, pago, alcance en frío y asociaciones. Esos meros. Pero no nos vamos a quedar en la teoría. Vamos a meternos de lleno en la matemática cruda. Revisar cómo calcular el costo por lead, el costo de adquisición de cliente. Después vamos a desglosar 5 errores letales que destruyen las campañas de marketing y cerraremos con un plan de acción implacable de 7 días. Me parece perfecto. Así que, para arrancar desde los cimientos, el libro plantea una línea divisoria gigantesca entre lo que el mundo llama un lead y lo que Hormozi define como un lead comprometido. Como experta, ¿por qué es tan crucial esta distinción desde el primer minuto? Porque la mayoría de las empresas, y lo veo todo el tiempo, se mienten a sí mismas con métricas de vanidad. Un lead tradicional, en la mente de muchos, es simplemente un correo electrónico que cayó en una base de datos. O alguien que hizo un clic por error en el celular. Exactamente. Un clic accidental en un banner publicitario. Pero eso no paga las nóminas. Lo que el libro establece como la verdadera métrica de éxito es el lead comprometido. Y esto cambia toda la dinámica. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Un lead comprometido es alguien que de manera proactiva muestra un interés genuino entregando su información de contacto a cambio de algo. Y muy importante, que además es contactable. O sea que el teléfono no es falso. Claro. Puede ser alguien que responde a un mensaje directo en LinkedIn pidiendo más información sobre un servicio B2B, o alguien que deja sus datos reales para descargar un recurso. Si no hay reciprocidad de interés demostrable, es solo un dato inútil ocupando espacio. Y para lograr esa reciprocidad, el autor nos introduce al concepto del imán, el lead magnet. Que ojo, la idea no es regalar el típico PDF genérico que nadie lee. Se trata de resolver un problema específico usando un ciclo de problema-solución. Y el mejor ejemplo B2B que sale de nuestras fuentes de hoy es, de hecho, el propio libro que estamos analizando. Sí, me encantó esa parte. Es que es brillante. 100M Leads funciona como un imán gigantesco dirigido a empresas que facturan menos de $1 millón. Al consumir el contenido, estas empresas resuelven su problema de escasez de prospectos, empiezan a crecer y eventualmente, cuando superan la marca del $1 millón en facturación, se convierten en el objetivo ideal para la firma de inversión del autor. Es una jugada a largo plazo espectacular. Resuelven el problema que impide que su cliente ideal sea su cliente ideal. Es una clase maestra de posicionamiento. Ahora, una vez que se tiene ese imán, la gran pregunta es ¿cómo lo distribuimos? Y aquí es donde el texto nos presenta los 4 básicos. El Core 4. Exacto. Son los únicos 4 canales que existen para que un humano se entere de lo que otro humano vende.
Empecemos por el primero, que es postear contenido gratuito para generar tráfico orgánico. Claro, todos sabemos que hay que publicar en redes. Eso no es ningún secreto. Pero lo que me llama la atención del material es que no se trata de publicar por publicar. Hay una estructura muy rígida que el autor exige. Es enganchar, retener y recompensar. Así es. ¿Cómo se ve esto realmente en la práctica? Digamos para una empresa B2B que no está vendiendo zapatillas, sino software o consultoría. La clave en el B2B orgánico es la transferencia de autoridad. El gancho o el hook debe apelar a un dolor operativo real. Luego, la fase de retener usa listas, pasos cronológicos o historias entrelazadas para mantener la atención. Y no soltarlos. Y la recompensa es entregar el valor prometido sin guardarse nada. El libro menciona un ejemplo fantástico. Un tuit que el autor publicó justo después de una reunión de junta directiva con el CEO de una empresa de su portafolio. Ah, sí, la del CEO que copiaba todo. Esa misma. El CEO estaba perdiendo cuota de mercado por copiar ciegamente la oferta de su competencia. El autor usó el gancho del error del CEO, retuvo a la audiencia explicando el contexto del mercado y recompensó entregando el análisis de por qué competir por precio en ese nicho era un suicidio comercial. Y ese nivel de transparencia es lo que genera una audiencia cálida. Una audiencia que confía implícitamente en el emisor. Totalmente. Pero hay un problema con lo orgánico. Toma tiempo. Mucho tiempo. Construir esa confianza puede llevar años. Entonces, si alguien necesita prospectos para la próxima semana, el libro nos empuja al canal 2, Outbound, o Cold Outreach, que es básicamente el alcance en frío. Y voy a ser honesto, cuando leo sobre mandar cientos de correos o mensajes a desconocidos, mi primer pensamiento es que esto me convierte en uno de esos spammers insoportables que llenan mi bandeja de entrada todos los días. Es la reacción natural. Es un temor súper común. Pero el material hace una distinción enorme entre hacer spam y hacer outbound estratégico. La diferencia radica en la especificidad extrema del objetivo. El spam es enviar un mensaje genérico a 1 millón de personas esperando que alguien caiga. Exacto. El enfoque B2B que plantea Hormozi es quirúrgico. El ejemplo del texto es muy claro. En lugar de buscar empresas en general, el alcance en frío debe apuntar, por ejemplo, exclusivamente a administradores de fondos de cobertura que manejan más de $1,000 millones. O a dueños de tiendas minoristas de ropa de golf que superan los 3 millones en ventas anuales. Sí, ese nivel de hiperpersonalización. El mensaje está tan enfocado en sus problemas específicos que cuando lo leen no sienten que es spam, sienten que alguien por fin entiende su industria. Entiendo. Y la mecánica aquí no es tener a un pobre pasante escribiendo correos uno por uno durante 8 horas. No, claro que no. El sistema requiere usar tecnología, usar software para raspar datos o comprar bases de datos legítimas de brokers de la industria y automatizar la entrega. Se asume que la tasa de respuesta será bajísima, tal vez de un dígito, pero al enviar 1,000 mensajes altamente específicos a la semana, la cantidad absoluta de leads comprometidos termina llenando el calendario de ventas. Es un juego de volumen apalancado por la tecnología. Y si seguimos con la necesidad de velocidad, entramos de lleno en el canal 3, que son los anuncios pagados. Pay that. A diferencia del contenido orgánico donde inviertes tiempo, aquí cambias dinero directamente por alcance garantizado. Es por definición el método más rápido para escalar. Pero también el más peligroso. Si los fundamentos son débiles, se puede quemar un presupuesto entero en 2 días. Sin duda. Y para evitar quemar ese dinero, el libro ofrece un framework analítico espectacular. ¿Qué, quién y cuándo? En lugar de simplemente lanzar una foto bonita del producto, estructuras el mensaje de una manera muy psicológica. El qué implica demostrar cómo la oferta proporciona cosas buenas, ¿verdad? Como velocidad o cumplir sueños. Y al mismo tiempo, cómo evita pesadillas o costos ocultos. Exactamente. El quién obliga a enfocar el anuncio no solo desde la perspectiva de quien compra, sino considerando cómo esa compra lo hará ver frente a sus colegas, su junta directiva o su familia. Y el cuándo proyecta ese valor conectando dolores del pasado con soluciones inmediatas en el presente o beneficios a largo plazo. Para visualizar esto, el material menciona la histórica promoción del reto de 6 semanas de Gym Launch. Esta campaña utilizaba este framework a la perfección para captar a dueñas de gimnasios B2B,
Mostraba la velocidad de la transformación, elevaba el estatus del dueño del gimnasio frente a su comunidad y proyectaba un futuro financiero estable. Esa sola estructura publicitaria ayudó a generar 1.5 billones de dólares en ingresos dentro de la industria del fitness. Es una locura pensar en el poder de un anuncio bien hecho. Es impresionante. Y para cerrar los 4 canales, tenemos el Warm Outreach. Contactar de manera privada, uno a uno, a conocidos, antiguos clientes o socios. Para ofrecerles valor directamente o pedir referidos. Es el canal más subestimado de todos, pero suele tener la tasa de conversión más alta porque ya existe confianza previa. Ahora bien, dominar estos 4 canales por cuenta propia es lo que el libro considera el nivel 1. Es el trabajo del fundador al principio. Sí, pero para llegar a la promesa del libro, a esos 100 millones, hay que cruzar un puente fundamental, el concepto de apalancamiento. Me encanta cómo ilustra esto el libro. Usa la analogía de Arquímedes. Una anciana frágil puede levantar un camión de varias toneladas si tiene una palanca lo suficientemente larga, mientras que el hombre más fuerte del mundo se rompería la espalda sin mover el camión 1 milímetro. En la generación de leads, trabajar más horas es usar los músculos. El apalancamiento real es conseguir a otras personas que ejecuten esos 4 canales básicos por la empresa, los llamados lead getters. El santo ocurre cuando el líder deja de conseguir leads directamente y pasa a gestionar a quienes los consiguen. El material detalla 4 perfiles para esto. El primero son los clientes, a través de referidos. En B2B, vimos esto cuando los primeros gimnasios que usaron el sistema empezaron a tener un éxito desproporcionado. Los dueños hablaban con otros dueños, creando un crecimiento viral que resultó en una lista de espera de más de 2 años. Una máquina orgánica. El segundo perfil son los empleados. Pagas un salario para que ejecuten los sistemas. Luego están las agencias, que me pareció una táctica fascinante. No se contratan agencias de marketing para delegar el problema y olvidarse. Se contratan temporalmente para aprender sus procesos y luego transferir ese conocimiento al equipo interno. Es comprar la habilidad, no solo el servicio. Exacto. Y el cuarto perfil son los afiliados, o partnerships. Socios externos que corren sus propias campañas a cambio de una comisión. Y aquí la discusión se vuelve estrictamente financiera. Para que el apalancamiento funcione, la matemática tiene que ser exacta. El libro nos lleva a través de un escenario para calcular esto. Supongamos que una empresa B2B decide invertir $100,000 al año en la nómina de un pequeño equipo dedicado exclusivamente a prospectar. Bien, vamos a desglosar esos números. Si ese equipo de $100,000 logra generar 1,000 leads comprometidos a lo largo de ese año, la matemática es directa. Dividimos la inversión entre los prospectos y obtenemos un CPL, costo por lead, de $100. Cada persona que levanta la mano nos costó un billete de 100. Correcto, pero sabemos que un lead no es un cliente. Supongamos que el equipo de ventas necesita hablar con 10 de esos leads comprometidos para cerrar un solo contrato. Entonces multiplicamos esos $100 por 10. Esto nos da un CAC, costo de adquisición de cliente, de $1,000. Nos cuesta $1,000 conseguir a alguien que firme el contrato. Exacto. Y aquí es donde la cabeza de quien lidera el negocio tiene que hacer clic. Si me cuesta $1,000 adquirir un cliente nuevo, ¿cuánto me deja ese cliente? Si el valor a largo plazo, la ganancia bruta que genera es de, digamos, $4,000, tenemos un escenario ideal. Es un ratio de retorno de 4 a 1. Metes $1,000 en la máquina y te devuelve 4,000. Una vez validadas esas métricas, el negocio es una máquina predecible, lista para escalar. Ahí es cuando pisas el acelerador a fondo. Pero, claro, la hoja de cálculo lo aguanta todo. La ejecución diaria es donde las empresas se estancan de verdad. Totalmente. Para asegurar que la máquina arranque, el autor insiste en un plan de implementación radical, lo que llama la regla de 100. La regla de 100 es intimidante. El libro establece que para ver resultados reales, hay que comprometerse a no detenerse durante un mínimo de 100 días consecutivos, ejecutando un checklist diario. Y no es un checklist suave. No, para nada. Consiste en dedicar 100 minutos al día creando contenido orgánico, realizar 100 alcances en frío al día a prospectos calificados y pasar 100 minutos al día creando y optimizando anuncios pagados. Todo esto, todos los días. Esa constancia brutal es el filtro que elimina la competencia. Además, el libro te da una cadencia precisa.
Un plan de 7 días para contactar prospectos BKD sin ser ignorado por completo. La estructura sugiere que en el día 1 se realicen 2 toques, un correo y un mensaje de voz, por ejemplo. En el día 2, otros 2 toques, LinkedIn y otro correo con un recurso de valor. Y luego dejas respirar al prospecto. No quieres ser un acosador. Exacto. Lo dejas tranquilo varios días hasta llegar al día 7, donde realizas un último toque para cerrar ese ciclo. Es un método para maximizar presencia, aumentando la probabilidad de respuesta. Suena como un reloj suizo. Pero en la realidad empresarial, el camino está lleno de minas terrestres. El autor comparte anécdotas donde las cosas salieron terriblemente mal. Así que analicemos los 5 errores típicos que destruyen la generación de leads. Definitivamente. El primer error peligrosamente común es saltarse al paso de hacer dinero sin la base. Intentar vender, pedir matrimonio en la primera cita, sin tener una oferta validada ni un flujo predecible. Si dependes de 3 clientes grandes, un mes malo te lleva a la quiebra, como los dueños de los gimnasios del principio. Tal cual. El segundo error golpea el ego. Medir la vanidad en lugar del compromiso. Sentirse exitoso porque un video tuvo 10,000 reproducciones, pero si nadie dejó sus datos, los likes no pagan el alquiler. Si no puedes contactar a la persona para una conversación de ventas, tienes un espectador, no un lead. El tercer error tiene que ver con la integridad del imán. Recompensar mal a la audiencia. Usar un gran título como 7 maneras de arreglar las cosas con tu socio y dar 4 puntos aburridos o hablarle a la audiencia equivocada. Destruye la confianza y ese prospecto jamás contestará un seguimiento. El cuarto error lo veo en empresas que de repente reciben inversión. Depender 100% de los anuncios e ignorar el contenido orgánico. Y aquí hay un dato en el libro que me voló la cabeza. El de las estadísticas de consumo. Sí, el 78% de los clientes consumieron al menos 2 piezas de contenido largo orgánico antes de decidir agendar una llamada. Es una epifanía para muchos líderes. Si ignoras lo orgánico, cada clic en tu anuncio está frío. No confían en tu método y tienes que gastar muchísimo más en equipos de ventas para convencerlos. El orgánico calienta el tráfico, hace que lo pagado sea más barato y el ciclo de ventas más corto. Totalmente. Y el quinto error es una trampa mental. Confundir apalancamiento con velocidad. Creer que para facturar 10 millones hay que trabajar 20 horas al día. Y como argumenta el texto, una persona que gana 1000 veces más no se mueve 1000 veces más rápido. Físicamente es imposible. Hacen cosas diferentes, construyen sistemas, automatizan, reclutan lead getters. La velocidad tiene un límite biológico, el apalancamiento no tiene techo. Y creo que eso encapsula perfectamente nuestra sesión. El éxito se reduce a 2 fases. Dominar la habilidad de conseguir leads comprometidos mediante estos 4 canales y luego apalancar a otros para que los consigan por la empresa. Para quienes nos escuchan, el llamado a la acción es elegir hoy mismo uno de esos canales principales y comprometerse con la regla de 100. Y para cerrar, vale la pena dejar una idea flotando. Si está comprobado matemáticamente que duplicar la cantidad de leads duplica el tamaño del negocio, ¿cuál es el costo real y oculto de la inacción? ¿Cuánto le está costando realmente a un líder de negocio seguir siendo el único lead getter en su propia empresa? Es un buen momento para evaluar si se está trabajando solo con los músculos o con la palanca adecuada.